Hola a todos. A veces, como en el cuento de Caperucita, aunque esto no sea ningún cuento, la amenaza de que viene el lobo, llega un momento en que nos relajamos y empiezan a suceder cosas que nadie desea y que nadie espera. Yo llevo anticipando ya en varios vídeos que tenemos un problema muy serio con el tema del coronavirus y me da exactamente igual las creencias sobre las PCR, las creencias sobre los test, sobre que se estén asumiendo más casos de los que hay o se diagnostiquen más casos o se infradiagnostiquen. Que esto sea un complot de los gobiernos, que China lo haya lanzado, que no lo haya lanzado. Es que eso realmente, cuando hablamos de la UCI como cuello de botella, cuando se colapsa el sistema sanitario y empezamos a tener problemas en ciertos niveles hospitalarios, como pueden ser la UCI, la urgencia, servicio de medicina interna, cuando eso empieza a suceder, todo lo demás es secundario, es totalmente secundario. Y da igual de la opinión que uno sea negacionista, que uno piense que no está muriendo gente joven, o como gente dice, yo no he conocido a nadie que muera de coronavirus. Pues mucha gente ha muerto de coronavirus, mucha gente. El problema, volvemos a tener el mismo problema, 1000 muertos en la última semana. Empieza a subir la curva de mortalidad. La letalidad del virus, la capacidad de matar es menor, pero el implemento de casos es tan desmesuradamente grande. Da igual que uno crea que se diagnostican bien o mal, pero ahí están, que las cifras nos están diciendo, cuidado, que se os viene otra vez el sistema abajo. Solamente hay un motivo para que no se hayan tomado decisiones más drásticas a nivel estratégico sobre el manejo de la famosa y puñetera curva, y son motivos económicos. Cuanto mayor sea el cerclaje a la movilidad de la sociedad, mayor va a ser la depresión económica, el problema económico en el que se va a asumir el país, por buenas que sean las previsiones de los presupuestos generales del Estado. Eso al coronavirus le da exactamente lo mismo. Insisto, da igual que geopolíticamente China haya decidido soltarlo, el virus lo tenemos aquí. Y lo tenemos dentro de nuestra casa, en nuestro sistema sanitario. Y la UCI vuelven a ser el cuello de botella. Insisto, cuando la UCI empiezan a tener problemas de cama, todos tenemos un problema. Una unidad de cuidado intensivo es una zona absolutamente estratégica en cualquier situación sanitaria, pero en el caso de una pandemia, mucho más. Cuando los pacientes graves necesitan soporte de carácter hemodinámico, respiratorio avanzado, las camas de UCI son un bien absolutamente preciado y limitado, por otra parte. Meses se han tenido para hacer previsiones al respecto. Y yo sé que se han hecho previsiones al respecto, pero puede ser que vuelvan a ser insuficientes por lo que estamos viendo, por la progresión tan acelerada del virus en los últimos días. Esto está siendo así no solamente en España, sino en Reino Unido, Francia, Alemania, en muchos países, Bélgica, Grecia, Turquía, Rumanía. Podría seguir, pero esa es la realidad. La realidad es que el virus progresa mucho más allá de las previsiones que han hecho los gobiernos. Y el problema lo volvemos a tener encima, porque esta sí es la cresta de la ola. Es decir, ahora estamos al comienzo de una época donde los procesos respiratorios estacionales empiezan a aparecer. Seguramente deben de presentarse en menor proporción porque las protecciones que se han adoptado frente al coronavirus deban de servir también en procesos respiratorios con vías de contagio similares. Pero todo esto es un suponer. La realidad es que los casos de coronavirus se van multiplicando día a día de forma logarítmica, es decir, no van sumando casos, sino que van multiplicándose por 2, por 3, y el número de fallecidos, la tasa de mortalidad también. 1000 fallecidos en la última semana, media de edad de 86 años, son los mayores los que empiezan a volver a padecer las víctimas de todo este proceso, mientras que parte de la población niega el virus, otra parte piensa que esto no es para tanto y la última parte sufre y va a sufrir más la situación de déficit del sistema sanitario, de colapso del sistema sanitario
que se aventura y se antoja muy cercano. ¿Cómo se prolongará esto en el tiempo? Una gran incógnita. Podríamos irnos perfectamente a abril del año que viene, marzo, abril, sin ningún problema. ¿Se tomarán medidas más restrictivas? Ya se están pidiendo medidas más restrictivas. ¿Va a ser suficiente ese tipo de medidas? No se sabe. ¿Cuáles van a ser las medidas? Pues irán seguramente a tenor de restringir la movilidad, con todo el castigo económico que eso además va a generar en la sociedad y las consecuencias sanitarias directas e indirectas que eso también va a repercutir a nivel social. España sigue sin doblegar la curva, vamos por territorios, nuevo balance en Cataluña. En las últimas 24 horas, 61 personas han perdido la vida. Además, se han registrado otros 4.271 contagios por PCR. Bajan las hospitalizaciones, aunque aumentan los ingresos en las UCIs catalanas. 551 personas ingresadas en las UCIs, tanto públicas como privadas, porque como ya pasó durante la primera ola, el sistema catalán de salud ha integrado bajo su paraguas a las mutuas y a los centros hospitalarios privados, ante la previsión que manejan desde el departamento de que en los próximos días haya más pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Se ha conseguido pasar el pico de contagios, dicen las autoridades sanitarias catalanas, pero la presión asistencial es elevada. Cuentan desde Salud que se ha conseguido desacelerar la curva, así lo muestran algunos indicadores, que las medidas impuestas, dicen, funcionan, pero que hay que ser prudentes porque las cifras son aún elevadas y que en ningún caso, aseguran, se puede hablar de desescalada. De hecho, aquí en Cataluña el toque de queda nocturno se va a alargar 15 días más. Y mientras el virus progresa, y sigue progresando, la sociedad sigue dividida. Desde los negacionistas que asumen que el virus no existe, hasta los indiferentes que piensan que esto no es para tanto, y las personas que de forma silenciosa se comprometen para que esto no avance más, cada uno asumiendo su parcela de responsabilidad, de compromiso y de buen hacer. Da igual que esto sea parte de un complot, la pandemia, como dicen, o no lo sea, la realidad es que el virus está. Y mucha gente trabaja en silencio, desde cuerpos de seguridad del Estado a sanitarios, pasando por otros muchos anónimos que de forma silenciosa se dejan parte de su vida para que esto no se convierta en una verdadera catástrofe. Los números y las cifras nos siguen advirtiendo. Esta pandemia es lamentablemente la pandemia de la desinformación y de la insolidaridad. Solamente un compromiso social de cada uno de nosotros, independientemente del origen, del proceso y de cuáles sean los intereses supremos bajo los que estamos, solamente la solidaridad y el compromiso humano va a hacer que esto no vaya a más. ¿Que no es así? Pues será porque deba de ser. Y tendremos una gran lección que aprender, cada uno la suya. Pero si no es así, si la insolidaridad sigue siendo la bandera de este proceso, esa irresponsabilidad va a dar lugar a unas cifras muy superiores tanto de fallecidos como de contagiados. Y la realidad es que los que realmente lo van a pasar mal son aquellos que no tengan la atención por el coronavirus o por otros procesos que requiere su enfermedad en un momento determinado, simplemente porque los servicios estén colapsados. Esa es la realidad, eso es lo que tenemos. Como sociedad adulta, que se supone que somos, deberemos de tomar medidas, nuestros representantes, pero cada uno tiene, en este caso, su parcela de responsabilidad. Aquí lo lamentable del virus es que, aparte de establecer una distancia emocional y física entre todos nosotros, aparte de establecer esa distancia emocional y física que tendrá sus consecuencias, requiere del compromiso de cada uno, con su mayor o menor convencimiento, para paliar la progresión del mismo una vez que ya está dentro y que no se ha evitado su entrada. Por eso aquí la solidaridad y la insolidaridad van a ser determinantes en que esto se pueda frenar y no vayamos a un hundimiento fijo y un colapso del sistema sanitario. Mi llamamiento en este vídeo a una reflexión profunda sobre la situación.
independientemente de las cifras, independientemente de los números, hay gente que lo está pasando mal, tanto a nivel clínico, a nivel puramente de enfermedad, como a nivel económico. Y esto, si no lo evitamos entre todos, si la solidaridad no se apodera, nos emborrachamos de solidaridad, se apodera de esta sociedad, en lugar de mejorar, lamentablemente e inexcusablemente vamos a ir a peor. Os mando un fuerte abrazo y os espero en el próximo vídeo. Un saludo.